Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes, si me lo permiten, un tema al respecto del purgatorio, específicamente al respecto de las almas que se encuentran en este estado de purgación en relación a la oración de intercesión. No de nosotros en relación a estas almas, sino de ellas que aun cuando están en un estado de purgación, pueden también orar por nosotros. Para esto, sencillamente vamos a rezar un Ave María, que ella nos ayude a pedir la efusión del Espíritu Santo, que nos ilumine el Santo Espíritu de Dios y nos guíe en este compartir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a comenzar. Para desarrollar este tema quisiera valerme del libro Historia de la Salvación del padre Antonio Rollo Marín. Él toca justamente este punto de la intercesión de las almas del purgatorio por nosotros que estamos aquí en este mundo aún y lo aborda desde el nivel teológico, contraponiendo posturas a favor, porque hay que decirlo también, posturas en contra. Significa entonces que dentro de la Iglesia Católica hay una corriente teológica que dice, evidentemente sí, pueden orar por nosotros, y hay otra corriente teológica que se ha pronunciado en contra, y en cambio ve muy delicado conceder a las almas del purgatorio la capacidad de intercesión. Con todo, este video va a ser muy clarificador y tendremos una satisfactoria respuesta y digamos así contundente desde la misma voz de la Iglesia. Comencemos con 3 argumentos en contra. El primero, es inútil invocarlas, puesto que no se enteran de nuestras peticiones. Entonces algunos teólogos aducen esto y se basan justamente en Santo Tomás de Aquino, que fue él el que ha también descrito esta incapacidad. Los bienaventurados del cielo ven reflejados en la esencia divina todos nuestros deseos y peticiones. Es decir, que los santos que ya gozan de la visión beatífica que ya están en el cielo, ellos, por esta claridad en Dios, también pueden pues reconocer, saber lo que nosotros pedimos. Sobre todo los que tienen relación con ellos mismos. O sea, las almas que ya están en el cielo, sobre todo tienen un vínculo de afecto, digamos así, si se quiere de alguna manera poner inclusive humanamente, pues con aquellas personas que en esta tierra, por ejemplo, fueron sus familiares o amigos. Entonces, evidentemente, ellos, por estar ya en el cielo y por el amor fraterno, por la caridad que tienen y por el estado ya de gloria, entonces tienen el trabajo, digamos, de orar por nosotros que estamos aquí en la tierra y especialmente por aquellos que les une algún afecto de cercanía por su vida pasada aquí en la tierra, ¿no? Pero las almas del purgatorio no gozan todavía de la visión beatífica, es decir, que no tienen ese conocimiento. Y por ello, en conclusión, primer argumento, es inútil invocarlas. Digo, eso se encuentra en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Segundo argumento. Las almas del purgatorio, aunque son superiores a nosotros en cuanto a que son impecables, son inferiores en cuanto a la situación penal en que se encuentran. En cuanto a impecables, porque ya no pueden pecar, tienen una moralidad perfecta en Dios, y sin embargo inferiores por la situación, ya que están en un estado de purgación. Estas ya no tienen méritos. Estas ya no pueden, se entiende así, hacer algo ni por ellas mismas ni por nosotros. No están
en estado de orar por nosotros, sino más bien de que nosotros oremos por ellas. También así lo presenta Santo Tomás de Aquino. Tercer argumento. La oración litúrgica de la Iglesia es una oración perfecta, a la que nada le falta. Ahora bien, jamás se hace en ella la menor invocación a las almas del purgatorio para que nos ayuden con sus oraciones. Este silencio de la Iglesia es muy aleccionador. Entonces, el tercer argumento es litúrgico. Dentro de la Santa Eucaristía, de la misa, de los sacramentos, nunca se pide la intercesión de las almas del purgatorio, sino solamente la de los santos. Con estos tres argumentos hay una corriente teológica que presume que las almas del purgatorio no pueden orar, interceder. Veamos ahora los argumentos a favor. Y disculpen que sea un texto un poco largo, sin embargo pienso que es importante. Ahí se pueden acercar un poquito a la pantalla si es que no alcanzan a ver, o poner en una pantalla un poco más grande. 5 argumentos. También en relación a la suma teológica. El primero, las almas del purgatorio están unidas a nosotros por los vínculos de la caridad. Ahora bien, la caridad, como enseña Santo Tomás, es una amistad que supone el intercambio de los propios bienes, ya que nos une el amor, pues tenemos también en común los bienes, evidentemente, espirituales. Luego, si nosotros les ofrecemos nuestras oraciones en justa reciprocidad caritativa, nos ayudarán ellas con las suyas. No olvidemos que conservan el recuerdo y el amor de los seres queridos y se abrazan además en una caridad universal. Entonces el primer argumento va en la vía de la comunión, ya que compartimos bienes espirituales, ya que oramos por ellas, entonces parece lógico que haya una reciprocidad en esta línea de fraternidad, de comunión. Segundo argumento. No importa que no conozcan nuestras peticiones particulares. Saben muy bien que estamos llenos de necesidades y pueden pedir al Señor que nos ayude, aunque ignoren concretamente en qué. Tampoco sabemos nosotros si están o no en el purgatorio nuestros seres queridos y sin embargo les enviamos sufragios por si lo hubieran menester. O sea, igual nosotros no conocemos si están o no en el purgatorio, igual oramos por ellas, por nuestras hermanas difuntas, por nuestros quizá padres, por algún hijo inclusive, oramos por ellos y no tenemos la certeza de que estén en el purgatorio. Pero la caridad y el sentimiento de afecto pues nos unen para orar por ellos. Entonces no sería un argumento determinante el hecho de decir que no saben. Y sin embargo, ellas sí saben que nosotros definitivamente estamos necesitados de oraciones o de su intercesión o de la ayuda del cielo, aun cuando no sepan en qué concretamente. Aparte de que, como dice el mismo Santo Tomás, pueden enterarse de lo que ocurre en la tierra por lo que les digan los que van llegando al purgatorio, o el ángel de la guarda, o una especial revelación de Dios. Eso también lo dice San Alonso María de Ligorio, en su libro sobre la oración. Entonces, como segundo argumento, está de que no importa que no sepan cuáles son concretamente nuestras necesidades, podrían, vamos a ponerlo todavía en el caso especulativo, podrían orar por nosotros y además, si es que Dios quiere, pues les manifiesta cuáles son concretamente nuestras necesidades. Tercer argumento. Es cierto que por su estado penal están en situación inferior a nosotros, como veíamos hace un momento. Pero téngase en cuenta que la oración no se apoya en derecho alguno sobre la justicia de Dios, sino en la pura misericordia y liberalidad divina. De lo contrario, habría que decir que los pecadores no pueden impetrar nada de la misericordia de Dios, lo que sería una herejía. Evidentemente, nosotros, aun cuando pecadores, no por nuestro pecado
se incapacita la capacidad de orar, no por nuestra santidad somos dueños de la misericordia de Dios, ¿no? Aun cuando seamos lo más santo que podamos, y aunque lamentablemente pequemos, siempre nuestra oración depende de la misericordia divina, no de nosotros absolutamente. Hacemos lo que podemos, pero en definitiva, en última instancia, siempre a Dios. Entonces decir que las almas del purgatorio, porque están en un estado de penitencia, no pueden orar y Dios no va a escucharles porque sencillamente están ahora purgando, no se ve muy congruente. Cuarto argumento. El dogma de la comunión de los santos proporciona otro argumento muy fuerte. Hay una influencia mutua y como una especie de flujo y de reflujo entre las tres regiones de la Iglesia de Cristo: triunfante, purgante y militante. Ahora bien, ¿en qué puede consistir esta influencia de la purgante sobre la militante, sino en las oraciones que esas santas almas ofrezcan a Dios por nosotros? Es evidente. ¿Cómo más se pueden relacionar con nosotros? Quizá uno puede pensar en el estado purgativo, cuando sean santas, pues luego van a orar por nosotros, pero sería cuando ya sean santas. Pero ¿y en el mismo estado de purgación? Entonces también hay que decirlo, que para que haya una comunión, debe haber alguna alianza, debe haber una unión espiritual definitivamente. ¿Y cómo? Sino a través de la vía espiritual que tenemos para comunicarnos con Dios, que es la oración. Y en este caso, para comunicarnos con los demás, a través, me refiero humanamente, a través del diálogo, a través de la conversación, de la comunicación, y con nuestros seres queridos ya en el cielo, a través de la oración. Y entonces, con los que están en el purgatorio, ¿cómo no? Sino a través justamente de la oración. Entonces este dogma de la comunión de los santos abre también una puerta al respecto de esta cuestión. Y por último, quinto argumento a favor. Es cierto, en fin, que la Iglesia nunca invoca en su liturgia a las almas del purgatorio, pero sabe que la costumbre de invocarlas está extendidísima en todo el pueblo cristiano y nunca la ha prohibido ni desaconsejado. Más aún, existe una oración dirigida a las almas del purgatorio que fue indulgenciada por León XIII, el 14 de diciembre de 1889. En ella se pide a las almas que intercedan ante Dios por el Papa, la exaltación de la Santa Madre Iglesia y la paz de las naciones. Entonces, como último argumento, se presenta rebatiendo un poco a este otro al respecto de la liturgia. Es verdad que en la liturgia no existe una oración que pida la intercesión de las almas del purgatorio, y sin embargo nuestra Madre, la Iglesia, pedagoga, nuestra Madre, siempre atenta a las necesidades de sus hijos, cuando ha visto esta devoción por las almas del purgatorio extenderse, nunca la ha prohibido, nunca la ha desaconsejado. En conclusión, si bien es cierto no se utiliza en la liturgia de la Iglesia, sin embargo, sí se hace presente en el vivir de la Iglesia. En definitiva, la Iglesia no se ha puesto en contra de esta experiencia y de este vivir católico. Solamente añadir que las revelaciones privadas, las experiencias místicas de los santos, hacen parte también de esa vivencia a la que me refiero de parte de la Iglesia, y que la Iglesia Católica ha aprobado, por ejemplo, libros que contienen estas experiencias y que los ha puesto también a favor del beneficio de la piedad de los fieles. Pero tenemos un último argumento. Este no está sacado del libro de Antonio Rollo Marín, sacerdote, sino más bien del Catecismo de la Iglesia Católica, y que quiero compartir con ustedes. Pienso que si solamente se presentase esto, sería suficiente para tener clara la situación. Sin embargo, he querido presentarles lo anterior porque hay posturas teológicas que están
debatiendo muchas veces. Sin embargo, quien zanja la cuestión es la misma Iglesia Católica. En el numeral 958 nos dice lo siguiente: la comunión con los difuntos. La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos, pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 46, documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, número 50, numeral 50. Y continúa este mismo numeral del Catecismo. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, es decir, nosotros orando por ellos, intercediendo por ellos, no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. ¿La intercesión de quiénes? De los difuntos a favor de nosotros aquí en la tierra. Aquí la Iglesia Católica se ha pronunciado también al respecto en esta enseñanza magisterial dentro del Catecismo de la Iglesia Católica. A modo de conclusión, como se ve, hay argumentos por uno y otro lado. Sin embargo, reconociendo la vivencia de la Iglesia y su declaración en el Catecismo de la Iglesia Católica, no hay inconveniente en invocar a las almas del purgatorio en nuestras necesidades. Pero teniendo a nuestra disposición la poderosa intercesión de la Santísima Virgen y de los santos del cielo, que hay que decir, es muy superior en todo caso el poder de intercesión a las de las almas del purgatorio, no intentar suplantar el estado de purgación por el de intercesión de las almas del purgatorio. Es decir, que si bien es cierto, hay una comunión entre los difuntos, las almas del purgatorio y nosotros, y podemos acudir a su intercesión, sin embargo, no desubicarnos, no querer poner a las almas del purgatorio en un estado que no están. Están en estado de purgación, no están en estado de intercesión. Ahora, su primer papel es su purgación. Luego, dentro de esta experiencia santificadora, pues también tienen esta posibilidad de ayudarnos a nosotros. Es importante decir esto para que no perdamos de vista luego la poderosa y grandiosa y superior intercesión que tienen los santos, la bienaventurada Virgen María, en relación a las almas del purgatorio. Por último, creo conveniente proponerles dos sencillas oraciones que nos ayuden a pedir la intercesión de las almas del purgatorio. San Odilo, que vivió a principios del primer milenio y fue el primero en establecer el Día de los Difuntos, escribió esta oración. Oh almas santas, prometo no olvidarlas nunca y rezar al Altísimo por su liberación. Les suplico que respondan a esta ofrenda que les hago. Obtengan para nosotros la paz del corazón, ayúdennos en todas nuestras acciones, consuélennos y defiéndannos en nuestros peligros, para que un día todos nos regocijemos juntos en el paraíso. Oh Dios, Creador y Redentor de todos los fieles, da a las almas de tus siervos difuntos la remisión de sus pecados, para que obtengan los gozos del cielo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y tenemos la oración de San Juan 23, Papa, para rezar en el cementerio. Salve todas las almas fieles cuyos cuerpos descansan aquí y en otros lugares en el polvo. Que nuestro Señor Jesucristo, que nos redimió a ustedes y a nosotros con su sangre preciosísima, les conceda liberarlas de sus dolores para unirse a las huestes de los ángeles. No se olviden de nosotros y rueguen suplicantes para que podamos unirnos a su compañía y ser coronados con ustedes en el cielo. Amén. Bien, queridos hermanos,
Tenemos entonces esta pequeña explicación. Hay que aprovechar muchísimo también todos los auxilios que nos da Dios. De los que podamos aprovecharnos, ser devotos, pues hay que hacerlo. Y si en este momento se abre una luz, una oportunidad para comenzar a ser devotos de las almas del purgatorio en ese sentido que se ha mencionado, pues sean bienvenidos y también participar de esta comunión más íntima con ellas. Ahora sí, sencillamente permítanme darles la bendición. Espero que esto les sirva de edificación. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.